¿Cómo era la vida de los profetas perseguidos? Así era la vida de los profetas perseguidos. No eran hombres aclamados por multitudes, ni recibidos con aplausos. Eran voces solitarias en medio de pueblos rebeldes, llamando al arrepentimiento cuando nadie quería escuchar. La Escritura muestra cómo, muchas veces, la obediencia a Dios los llevó al sufrimiento, al rechazo y hasta a enfrentar la muerte. La historia de Jeremías, Elías y Daniel revela una verdad poderosa: el precio de ser fiel a Dios en un mundo que se había olvidado de Él. Jeremías fue llamado desde su juventud. Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Pero desde el inicio, Jeremías comprendió que su camino no sería fácil. Predicaba en Jerusalén cuando el pueblo se había vuelto a la idolatría, adorando dioses ajenos y confiando en falsos profetas que solo anunciaban paz y prosperidad. Jeremías, en cambio, proclamaba juicio. El reino de Judá caería en manos de los babilonios. Los sacerdotes, los príncipes y hasta los mismos habitantes lo odiaban. Lo llamaban traidor, lo acusaban de debilitar las manos del ejército, porque decía que rendirse a Babilonia era la única salida para salvar la vida. El capítulo 20 del libro de Jeremías nos muestra cómo fue golpeado y encarcelado en el cepo por Pasur, principal gobernador de la casa de Jehová. Allí Jeremías pasó la noche humillado, con sus pies torcidos en la madera, sintiendo la dureza de la persecución. Pero el momento más oscuro llegó en el capítulo 38. Los príncipes de Judá dijeron al rey Sedequías: «Muera este hombre, porque desmoraliza a los soldados que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo, hablándoles tales palabras». Jeremías 38:4. Entonces lo tomaron y lo arrojaron a un calabozo profundo, un aljibe vacío, donde no había agua sino lodo. Jeremías se hundió en aquel fango, solo, sin pan, esperando morir lentamente. No fue un héroe aclamado, sino un hombre despreciado, un profeta al borde de la muerte por causa de la verdad. Allí en la oscuridad, Jeremías clamaba a Dios. Su vida era una mezcla de dolor y esperanza. Su corazón se quebraba al ver la dureza de su pueblo, pero aún así repetía las palabras del Señor. En medio de la persecución, Dios levantó un instrumento inesperado, un etíope llamado Ebed-Melech, que intercedió por él ante el rey y lo rescató con cuerdas y trapos para no lastimarlo más al sacarlo del lodo. Jeremías sobrevivió, pero jamás fue libre del desprecio y el rechazo. Su vida entera fue un lamento. Así era la vida de Jeremías: lágrimas, soledad, persecución, pero siempre fiel a Dios. Elías apareció en tiempos de Acab, rey de Israel, y su esposa Jezabel, una mujer idólatra que había llenado la tierra con la adoración a Baal. Elías se levantó solo contra cientos de falsos profetas. En el monte Carmelo, desafió a Baal con un altar. Elías clamó al Dios de Israel y fuego descendió del cielo consumiendo el holocausto. El pueblo cayó de rodillas diciendo: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Una Reyes 18:39. Ese día, Elías ejecutó a los profetas de Baal. Fue un triunfo enorme, pero también el inicio de su persecución. Jezabel juró matarlo, enviándole un mensaje: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Elías huyó. El gran profeta que había enfrentado a un rey y a 450 profetas falsos, ahora corría por su vida. Llegó al desierto, agotado, y debajo de un enebro pidió morir. Dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías, el hombre de fuego, estaba quebrado, deprimido, sintiéndose derrotado. Pero allí en el desierto, un ángel de Dios lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Encontró pan cocido y agua. Comió y durmió otra vez.
El ángel volvió por segunda vez y lo fortaleció. Con esa fuerza caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, Elías se escondió en una cueva, temeroso, cansado. Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces Dios le mostró su presencia. Primero vino un viento recio que rompía las peñas, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, luego fuego, pero tampoco estaba allí. Después vino un silbo apacible, suave. Allí estaba la voz de Dios. Elías comprendió que el poder de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en la quietud, en la voz suave que sostiene al profeta en medio de la persecución. La vida de Elías fue de huida, soledad y miedo, pero también de consuelo y dirección divina. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén. Era joven, pero desde el inicio decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Se mantuvo firme, pidiendo solo legumbres y agua. Dios le dio sabiduría y 10 veces más entendimiento que a todos los magos y astrólogos de Babilonia. Su vida estuvo marcada por la fidelidad en medio de un imperio pagano. Cuando Nabucodonosor soñó un sueño que nadie podía interpretar, Daniel buscó a Dios y reveló el misterio: una gran estatua que representaba los reinos de la tierra y una piedra que los desmenuzaba, mostrando el reino eterno de Dios. A pesar de sus dones, Daniel fue blanco de persecución. Durante el reinado de Darío, se decretó que nadie podía pedir nada a ningún dios o hombre, excepto al rey, por 30 días. Pero Daniel, como siempre, oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Los enemigos lo acusaron, y aunque Darío apreciaba a Daniel, tuvo que cumplir la ley. Lo echaron al foso de los leones. Esa noche, Daniel estuvo rodeado de fieras rugientes, pero el ángel de Dios cerró sus bocas. Al amanecer, el rey fue corriendo al foso y gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones?» Daniel fue sacado sin ninguna herida. Su fidelidad en medio de la persecución demostró que Dios honra a los que le son fieles. Jeremías en la mazmorra, hundido en el lodo. Elías huyendo en el desierto, deseando morir. Daniel en Babilonia, entre leones hambrientos. Todos fueron perseguidos, rechazados, despreciados. Pero en cada historia se revela un mismo patrón. El hombre fiel sufre, pero Dios nunca lo abandona. Así era la vida de los profetas perseguidos, una vida de dolor y lágrimas, pero también de esperanza y victoria espiritual. Isaías vivió en tiempos difíciles, predicando a un pueblo endurecido. En sus labios se encontraban palabras de esperanza, porque anunció la venida del Mesías, pero también palabras de juicio. Su mensaje no era bien recibido. El libro de Isaías nos deja ver cómo fue despreciado por sus contemporáneos. La tradición judía, aunque no registrada con detalle en la Escritura, señala que Isaías fue perseguido bajo el reinado de Manasés y murió de manera cruel. Lo que sí nos dice la Biblia es que fue un hombre al que Dios mandó a hablar aunque el pueblo no quisiera oír. Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías vivió el rechazo directo de un pueblo rebelde. Sus palabras parecían caer en tierra seca, pero aún así fue fiel, porque sabía que Dios le había levantado no para agradar a los hombres, sino para ser voz de Dios. Miqueas, la voz que no quisieron escuchar. Otro profeta que enfrentó persecución fue Miqueas. Él profetizó contra los poderosos de su tiempo, denunciando la injusticia, la idolatría y la corrupción de los líderes. Cuando habló del juicio que vendría sobre Jerusalén, muchos lo despreciaron. Incluso se levantaron falsos profetas para contradecirlo. Sin embargo, él se mantuvo firme. En Miqueas 3:8 declara con valentía: «Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la marca del profeta, un hombre quebrantado, perseguido, que muchas veces vivió en soledad, pero que tenía en su corazón una certeza: obedecer a Dios era más importante que salvar su propia vida. Así era la vida de los profetas perseguidos: Jeremías en el fango de la mazmorra, Elías en el silencio del desierto, Daniel en tierra extraña, Isaías rechazado, Miqueas enfrentando la corrupción, Zacarías asesinado en el templo. Todos ellos tenían algo en común: no se rindieron, no dejaron de hablar la verdad, aunque esa verdad les costara todo. El mundo no los entendió, no los valoró, pero Dios los sostuvo. Y su testimonio quedó escrito para siempre en las páginas de la Escritura, como un llamado a cada generación. Ser fiel a Dios siempre tendrá un costo, pero el galardón será eterno. El relato termina, pero el eco de sus vidas continúa. Ellos murieron, pero la palabra de Dios que predicaron permanece para siempre. Amén.